Listo, pues damos la bienvenida a quienes nos ven también en la grabación y a quienes tenemos el día de hoy aquí en vivo. Y nuestro tema del día de hoy es los apegos y el cerebro femenino. Necesitamos entender esto como premisa. El modo en el que amamos no es causal. Está profundamente influenciado por nuestras primeras experiencias vinculares. Hablamos de los progenitores, de mamá y papá. Aunque alguno de ellos haya estado ausente por alguna razón, también ese tipo de situaciones marcan el cómo nos podemos vincular cuando somos más grandes. Porque por la forma en la que nuestro cerebro procesa las emociones, vamos adoptando ciertas estrategias para sentirnos seguras en el mundo. De hecho, al ver este tema, necesitamos tener presente o poder estar logrando hacer esta relación. Los apegos, las maneras de apegarnos, tienen que ver con la seguridad que deseamos, con la seguridad que necesitamos. No es porque seamos intensas, no es por alguna cosa en especial propia o individual, sino más bien, y de hecho esto lo podríamos apuntar, una de las necesidades emocionales femeninas es la seguridad. Entonces, desde que somos pequeñas, aprendemos a generar ciertas estrategias para sentirnos seguras. Y comprender esto no solo va a explicar no es cómo no se han estado formando nuestras relaciones interpersonales, sino que también nos da la pauta para poderlas transformar. No solo por las relaciones interpersonales, sino principalmente porque habla de nosotras, de qué tan llenas o no están siendo nuestras necesidades. Necesitamos entender, el apego se forma en la infancia, pero se manifiesta en la adultez. En la infancia puede que no se haya visto tan acentuadas estas tendencias, pero ¿por qué es el origen? De hecho, gran parte de los apegos se basan en trauma. Y yo sé que la palabra trauma suena muy grande, pero necesitamos entender que trauma es todo aquello que mi cerebro infantil no pudo haber procesado. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no tenía las mismas capacidades ni herramientas para poderlo procesar, como mi actual yo o hasta como mi yo adolescente. En la infancia no, mi cerebro no tenía esas capacidades. Si ocurrió algo y yo no lo supe procesar, ya se cataloga como trauma. Y ese tipo de cosas se manifiestan en nuestra vida adulta, a veces sin que nos demos cuenta. Importante también esto, el cerebro femenino está orientado al vínculo y la conexión emocional, más que el cerebro masculino. Entonces, imagínense, si una prioridad dentro de nuestro cerebro es el poder estar conectadas, es el poder entablar vínculos, y no crecimos con un apego sano, no nos vinculamos desde lugares sanos, entonces sí, es un caos nuestra vida adulta. Un caos interpersonal, al mismo tiempo un caos cognitivo y un caos emocional porque no sabemos cómo relacionarnos de manera sana y es prioritario a nuestro cerebro el podernos relacionar. No repetimos por elección consciente, la mayoría de patrones son por memoria y por costumbre, porque el cerebro no conoce algo distinto. No porque conscientemente diga, me voy a vincular de la misma manera en la que eran mis papás. La mayoría de veces eso no pasa, simplemente termino vinculándome. ¿Por qué? Por no ser consciente de qué viví, cómo me afectó y qué necesito estar trabajando actualmente. También un punto importante, amar, entablar relaciones de cualquier tipo puede ser una forma de sanar. ¿Por qué? Porque generamos nuevas regiones de neuronas, tal cual. Generamos como un nuevo hábito. Generamos nuevas experiencias, generamos nuevas creencias. Así que puede ser una forma de sanar, pero también puede ser una forma de repetir. Tal cual, lo que yo viví en la infancia lo sigo repitiendo y no solo eso, sino que las experiencias actuales en mi adultez pareciera ser que activan o detonan las heridas. Imagínense, para nuestro cerebro femenino, prioritario el vínculo. Y es el lugar que más va a estar detonando lo que nos puede doler y más va a acentuar lo que necesitamos. Necesitamos ver que dentro de nosotras convergen tres pilares: el apego, el cerebro y la historia.
El apego pues va a ser la forma o es la forma más bien en la que aprendimos a vincularnos. Esto se ve en el tipo de relaciones que elegimos, porque puede que haya un patrón, a veces no es en la personalidad de la persona, pero sí es en nosotras cómo nos relacionamos. ¿Por qué nos relacionamos como nos relacionamos? ¿Por qué nos duele lo que nos duele? ¿Por qué nos molesta lo que nos molesta? ¿Por qué buscamos lo que buscamos? El cerebro, el procesamiento emocional y biológico, porque no va a ser igual que el de un hombre. Necesitamos entender esto. La intensidad con la que podamos sentir y por qué sentimos lo que sentimos es diferente a la de un hombre. Por ejemplo, para nosotras, esta parte de seguridad relacional es prioritaria, pero para un hombre no. Entonces diríamos como o estoy loca yo o los hombres son insensibles. Y ninguna de las dos, sino que tenemos cerebros distintos. Entonces ese procesamiento de nuestras necesidades va a ser diferente y requiere de parte de nosotras hacia nosotras mismas esta atención y cuidado. Porque no es solamente cosas que pasan en mi mente, son cosas biológicas. Porque ahí tenemos otro factor, que son las hormonas. No necesitamos lo mismo todos los días del mes. No nos sentimos iguales todos los días del mes. Hay veces en las que posiblemente la desconexión interpersonal no me afecte tanto y diga como, quién sabe, yo sigo avanzando, yo sigo enfocada y no me importa". Y hay otros días en los que alguien me ve feo, me habla seco y yo ya ando sobrepensando esto, aquello, porque ahí influyen nuestras hormonas. Y también la historia, porque son las experiencias tempranas que nos marcan pautas para vincularnos, nos marcan conceptos, vaya, nos muestran cómo es el mundo, cómo son los hombres, cómo son las mujeres, qué es el amor, qué no es el amor, cómo se demuestra cariño, cómo no se demuestra cariño. Esto, y además, en palabras de Jordan Peterson, les recomiendo mucho su libro de las 12 reglas para vivir, porque justamente en este libro habla de que el hombre ha descubierto la capacidad de amar con base en cómo se siente amado, pero también ha descubierto cómo se puede hacer daño, con base en cómo se siente herido. Entonces, la experiencia propia nos lleva a cómo nos relacionamos con los demás. ¿Qué tan capaces somos de dar? Y qué tan capaces somos de lastimar también, porque lo conocemos. Les digo, por eso es tan importante estos primeros años de vida, porque nos mostraron cómo es el mundo, qué es un ser humano, qué necesita un ser humano. Y si no estamos siendo conscientes de estas tres áreas, pues obviamente nos relacionamos como podemos, desde quién sabe, pero hay medio chueco, derecho, quién sabe. Y en este caso que estamos trabajando en el desarrollo de plenitud, sí es relevante que estemos indagando en estos aspectos, porque la plenitud que estemos desarrollando, más que el de a fuerzas verse en nuestras relaciones interpersonales, habría de ser un fruto en nuestras relaciones interpersonales, a partir de que somos conscientes de nosotras, a partir de que esta conciencia nos lleva a responsabilizarnos y desde ese lugar podernos vincular por elección y por fruto, no por exigencia, no por obligación, ni tampoco desde lugares donde pensemos que las acciones, que nuestras relaciones van a llenar algún vacío, sino como el árbol, ya lo hemos hablado, del fruto que se da, ni de las ramas, ni del tronco, ni de las raíces. Entonces, importante, no amamos como queremos. Amamos como aprendimos a sobrevivir. Entonces, imagínense, por un momento les animo a considerar rápidamente cómo era el amor en casa. Ya que consideramos esto, ¿cómo teníamos que ser nosotras para poder sobrevivir? A cómo se movían las cosas en casa. Probablemente estas estrategias adaptativas, aún en nuestras relaciones interpersonales, siguen estando presentes y no solo no procuran la plenitud, sino que probablemente también generan frustración. ¿Por qué? La infancia
tiene experiencias. Estas experiencias permiten a nuestro sistema emocional, a toda la parte del cerebro, generar una interpretación y por ende un tipo de apego. Y el tipo de apego nos lleva a generar ciertas relaciones en la adultez. Posiblemente sin esta historia, sin este sistema emocional, sin este tipo de apego, no nos relacionaríamos con las personas con las que actualmente nos relacionamos. Porque recordemos, nuestras elecciones en las relaciones interpersonales no tienen que ver con el otro, tienen que ver con nosotros. Entonces, si ponemos todos estos factores, nuestras relaciones interpersonales, más que requerir ajustes solamente, también necesitan que lleguemos a la raíz de nosotras, porque ahí es donde nos vamos a entender y desde ahí vamos a poder tomar mejores decisiones. Y agregué esta sección porque he visto últimamente mucho vía redes sociales, digo, no sé si ustedes, quizás soy la única, pero he visto mucho una ola de la parte de intensidad. Es que yo soy muy intensa o se refiere mucho hacia las mujeres son muy intensas emocionalmente, las mujeres son muy exigentes, que claro, son parte de los estereotipos, pero quizás no solo es vía redes o algunos tienen ese estereotipo, sino que puede que también nosotros lo pensemos sobre nosotras mismas, que sentimos demasiado, que necesitamos demasiado al relacionarnos. Pero aunque muchas veces se percibe como este exceso, digo, puede que sí, pero también necesitamos ver qué es la expresión, yo, con mis letras, es la expresión de un sistema emocional diseñado para vincularse. Imagínense, ya nacemos nosotras, por tener el cerebro femenino, con una necesidad de relacionarnos, pero con nuestras experiencias de vida, que no fueron quizás las más funcionales, aprendemos a relacionarnos de maneras muy disfuncionales y más que intensas, son disfuncionales. Entonces, en esta expresión a los demás, pues obviamente parece intenso, parece em, abrumador, porque son las estrategias que buscamos, porque para el cerebro femenino, a toda costa va a buscar relacionarse. Pero si nuestras experiencias de amor tempranas fueron inconsistentes, condicionadas o inestables, por eso reaccionamos a veces con tanta intensidad. Claro, hay estímulos que sentimos más que un hombre, bueno, que un cerebro masculino, claro está, pero estos extremos grandes, diferenciados, la mayoría de veces revelan que nuestras herramientas para poder generar vínculos son disfuncionales, son de supervivencia, son hasta infantiles. Y no quisiera que se entendiera esta connotación de infantiles como algo malo, sino más bien son infantiles, son primitivas. ¿En qué sentido? En que no se ha cubierto lo necesario. En ese sentido, más que es un berrinche, más bien es infantil, porque no estamos alcanzando la madurez adulta y más bien nos estamos quedando en el sitio infantil dependiente donde estoy esperando que los demás satisfagan una necesidad mía, porque yo no puedo y yo no lo conozco. Sin embargo, la buena noticia en la vida adulta es que sí podemos conocerla y sí podemos estar proveyendo para estas necesidades propias. Porque no es que necesitemos demasiado, es que probablemente no recibimos de forma constante lo que necesitábamos en la infancia, que era responsabilidad de nuestros padres, claro, ahora ya no es suya, pero tampoco es de los demás, es nuestra. Nuestro sistema emocional aprendió a buscar, insistir o adaptarse, porque si no, no sobrevivíamos. El problema entonces no es la capacidad de amar, porque es diferente. La capacidad de amar es una construcción que estamos realizando en plenitud, que vamos incorporando, por ejemplo, esto de una comunicación asertiva con las demás personas, resolución de conflictos. Pero en este caso, hablando de apegos, el principal factor a tratar es desde dónde estamos amando, si así lo pudiéramos llamar.
Para esto necesitamos entender algunos componentes básicos del cerebro femenino, para entender por qué nos vinculamos como nos vinculamos o por qué buscamos vincularnos. En primero, de hecho, aquí está muy acentuada la diferencia con un hombre, es que nosotras nos relacionamos con oxitocina. Los hombres se relacionan con vasopresina. La oxitocina, ¿qué hace? Nos hace sentir bien, genera hasta cierto punto bienestar y felicidad por conectar, por la cercanía. De hecho, ocurre la activación del hipotálamo y una liberación hormonal que se transforma en una fuente de regulación, es decir, la oxitocina nos mantiene tranquilas, relajadas, cercanas, conectadas, con nosotros y con el otro. En el caso de los hombres, ellos se relacionan por medio de la vasopresina, que es una hormona, por así llamarla, de logro. Cuando ellos logran algo, cuando se sienten capaces, cuando alguien más los ayuda en el proceso, ellos se relacionan por vasopresina, muy diferente, porque ellos es en el proceso y el resultado, y nosotras somos mucho en lo emocional, en la cercanía, en el contacto. Y es tan importante este contacto, ¿por qué? Porque es lo que nos regula. No absoluto, pero es algo que nos regula, nos mantiene en calma. Por eso, hay hasta cierto punto esta necesidad de cercanía, de contacto, de conexión. Y esto se ve en nuestras relaciones cuando buscamos constantemente la cercanía. Pero cuando no hay esta suficiente regulación personal, donde yo me hago cargo de mis emociones y ya después me vinculo, cuando es al revés, de me vinculo y luego veo mis emociones, entonces empieza el miedo a perder la conexión, empieza la ansiedad, que ahorita abordaremos un poco más. También tenemos el sistema límbico, lo que es la amígdala con el hipocampo. Es donde existe la reactividad emocional. De hecho, interesantemente, en el cerebro femenino, las experiencias afectivas se codifican con una alta carga emocional. Porque, por ejemplo, se llega a ver esto, de es que las mujeres son más apegadas que los hombres. Los hombres son más insensibles y así. Bueno, es que el cerebro masculino funciona diferente. El femenino adopta estas experiencias emocionales, estas experiencias afectivas y las hace suyas, las codifica dentro de sí misma, en sus pensamientos, en sus prioridades, cosa que no pasa automáticamente en el cerebro masculino. Por eso, pareciera ser que hay una alta intensidad emocional. Pero otra vez, si esto no es regulado, porque ahorita les estoy presentando lo que es normal o lo que es natural más bien del cerebro. Pero se requiere o la madurez nos necesita llevar a estar ejerciendo gobierno, no represión, gobierno, organizando todos estos aspectos, proveyendo, dando orden, dando claridad, regulándolos. Porque si no, vamos a la sobreinterpretación. Ya me hice yo 50 escenarios y ya saqué tres posibilidades y ya lo interpreté de muchas formas, acompañada de la sensibilidad al rechazo. Como por cómo me vio, por cómo me habló, yo creo que está generando rechazo. Yo creo que la persona no me quiere. Yo creo que este grupo ya no quiere que sea parte de. Por ende, ansiedad. Estar sobrepensando las cosas, estar viviendo de un modo muy sensible. ¿Por qué? Porque yo no me estoy regulando. Para mí es importante. Las experiencias con esta persona, estas personas, grupo, comunidad, amistades, son muy relevantes. Pero como yo no lo regulo, entonces tiendo a la sobreinterpretación. Y acompañado de eso, tengo una alta sensibilidad al rechazo por mis heridas. También tenemos la corteza prefrontal y la conexión interhemisférica, que conecta los dos hemisferios, donde hay mayor integración, emoción y pensamiento. Porque, ojo, en nuestro cerebro femenino, aunque muchos dicen, es que son súper irracionales, solo las mujeres son emocionales, no es cierto. Más bien que nuestras emociones influyen mucho en nuestros pensamientos.
Y entonces se piensa lo que se siente y se siente lo que se piensa. Por eso a veces se vive con esta alta intensidad emocional. Y aunque sí tenemos mayor conciencia emocional, si no lo estamos regulando, si no le estamos dando orden, podemos irnos al sobreanálisis en nuestras relaciones interpersonales, a la rumiación mental, de sí, pero esto y aquello. Y necesitamos sí poder estar integrando nuestras emociones y nuestros pensamientos, pero con estos límites. También tenemos el cortisol. Hablamos de cortisol, pero el cortisol se presenta por varias razones. Aquí hablamos del cortisol específicamente que tenga que ver con el estrés, vaya, en nuestras relaciones interpersonales, porque ocurre una activación del eje HPA ante una amenaza vincular, que quiere decir cuando traigo ciertas heridas y yo busco relacionarme y siento cierto rechazo o posibilidad de rechazo, mi cerebro lo percibe como peligro. Porque, recordemos, para el cerebro femenino es prioritario vincularse. Si a mí me rechazan, me va a dar miedo. Si a mí me rechazan, me va a doler porque es una necesidad mía. Ansiedad también, alerta, se puede presentar e hipervigilancia. ¿Por qué? Porque básicamente vivo estresada en mis relaciones interpersonales por medio de este peligro, de me van a dejar, me van a rechazar. Y entonces entra la necesidad de certeza. Y quiero saber que la persona sí está comprometida conmigo. Quiero saber que el grupo le importo, porque sé que existe la posibilidad de que me abandonen. Y esa es una realidad muy dolorosa, no solo para cualquier ser humano, sino también una realidad muy dolorosa para lo que es el cerebro femenino, para las necesidades femeninas. También tenemos el sistema de recompensa que se basa solamente en dopamina, otro neurotransmisor, pero este básicamente da o sí, promueve una sensación placentera. Este sistema se encarga de reforzar estímulos emocionales. De hecho, es el neurotransmisor que se da hacia las adicciones. La dopamina no es mala, pero aquí hay dopamina de calidad y o dopamina de calidad y dopamina de no calidad. Necesitamos dopamina. Pero, interesantemente, como para el cerebro femenino es tan prioritario relacionarse, la dopamina puede empezar a generarse a través de la adrenalina. ¿Y esto cómo? Si en mis relaciones interpersonales hay un sube y baja emocional, eso me va a producir a mi adrenalina. Me rechaza, no me rechaza, me abandona, no me abandona. Y entonces, por así, cada que hay distancia, yo bajo y empiezo a sobrepensar las cosas. Y cada que hay acercamiento, yo me emociono. Hay dopamina, recibo la recompensa. Y entonces, esta parte intermitente a mí me genera esta sensación placentera. Y se puede volver una adicción. Por eso se da que un apego muy intenso a las relaciones. Y se buscan o se tienen a buscar vínculos intermitentes, inconsistentes, con personas usualmente con estas características, inestables, porque generan intermitencia. La intermitencia genera como no hay ningún plus o no hay ninguna ganancia y de repente sí. Es como un pico, como los picos de glucosa o como una montaña rusa. A veces arriba, a veces abajo, a veces arriba, a veces abajo. Y a pesar de que es un juego que para el cerebro femenino puede ser muy atrayente, porque es como, van a cubrir mi necesidad, no van a cubrir mi necesidad emocional. Muy parecido, quizás hasta lo que nosotras vivimos en casa. Si no estuvimos creciendo en un hogar donde fueran nuestras necesidades emocionales cubiertas de manera consistente y que la realidad fuera que a veces sí, a veces no, entonces a mí me atrae.
porque eso a mí me genera dopamina. Me genera como una sensación tanto de estar alerta, pero de adrenalina, pero me siento bien. Y por último, la memoria emocional implícita. Las redes neuronales actúan de manera automática. No las conocemos. Digo, a menos que tomáramos una tomografía y pusiéramos, hiciéramos unos análisis para ver cuándo se enciende cada área. Podríamos estar determinando un poco más esto, pero en general no la conocemos. No conocemos cuáles son nuestras redes neuronales, que son las neuronas que conectan cierto hábito. Por ejemplo, no sé, tenemos un conjunto de neuronas en una parte de nuestro cerebro que es la que nos permite caminar, sin considerar esto, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. Por ende, a veces no reaccionamos al presente, sino reaccionamos a lo aprendido. Por ello, nuestras respuestas son automáticas, hay una repetición de patrones, porque empezamos a vivir en modo automático, en cómo conozco vincularme, en cómo sé que son los hombres, en cómo sé que son las mujeres, así aprendo a vincularme. De hecho, dato curioso, para el cerebro en general, el cerebro infantil, algo con lo que no puede vivir el cerebro infantil es pensando que no puede amar a sus padres. Usualmente el cerebro infantil a toda costa, inconscientemente, busca amar a sus padres. Y para poderlos amar, genera ciertas creencias que justifiquen cómo son. Ejemplos. Em, Mi papá es inconsistente con mi mamá. En vez de que mi cerebro infantil pueda aceptar, porque a mí me dolería mucho, porque a papá lo pondría en un mal lugar, porque a mí como infante me generaría una distorsión de él. Yo lo transformo en todos los hombres son inconsistentes. Y papá no tiene nada de malo, solamente así son los hombres. Del otro lado, imagínense con quién me termino relacionando, con un hombre inconsistente, porque eso es lo que yo tengo en mente. Y no porque yo lo haya decidido en algún punto, sino porque fue la creencia que yo generé para querer a papá, porque no tenía en ese momento las herramientas para procesar el dolor. De igual manera, me duele, o hablando de infantes, me duele que mi mamá le mienta a mi papá. No puedo aceptar eso, no puedo poner a mamá en un mal lugar. ¿Qué termino haciendo? Las mujeres mienten. Y a mí en mi vida adulta se me hace muy fácil mentir, porque las mujeres mienten. Yo no puedo decir que mamá no quiere a papá. Yo no puedo decir que yo no quiero a mamá. Yo no puedo decir que mamá está mal. Por lo tanto, genero una creencia que los justifique. Y de ahí van muchas creencias que nos hacen vincular en el deseo infantil, porque es un deseo infantil, es una necesidad infantil de poderlos aceptar, de poderlos querer. Y ahí, pues imagínense, no tenemos idea de esto, ¿por qué me vinculo con tales personas? Ni idea. Pero es que yo aprendí que eso era un hombre, yo aprendí que eso era una mujer, yo aprendí que hacían las relaciones interpersonales. Y si no prestamos atención a estas heridas y al mismo tiempo a estos dolores, no sabremos realmente cómo podernos vincular deconstruyendo todos estos conceptos. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es amar? ¿Qué es la plenitud? Porque si nos deconstruimos, va a ser muy fácil relacionarnos con lo que en algún punto conocimos. Ya lo mencioné, pero para que se entienda mejor, el rechazo duele físicamente. ¿Por qué? De hecho, dato curioso, el cerebro humano no distingue completamente entre el dolor físico y el dolor emocional. Por eso, cuando una persona experimenta rechazo, abandono o indiferencia, es muy doloroso y se activan las regiones como la corteza cingulada anterior, la misma corteza que se activa cuando sentimos dolor, cuando nos pegamos. Y por eso esto explica por qué el rechazo no solo se piensa, sino que se siente en el cuerpo, como opresión, ansiedad, vacío, inquietud. Y desde el apego, pues esto va teniendo sentido, porque el vínculo en la infancia era una necesidad de supervivencia. Entonces, en nuestra vida actual, cuando una relación se vuelve inestable o distante,
El sistema nervioso puede reaccionar como si estuviera en peligro real, porque está ante una situación que sí le puede generar un dolor muy grande. Entonces, necesitamos entender esto. No es que seamos exageradas, sino más bien que el rechazo activa circuitos similares al dolor físico. ¿Por qué me cuesta tanto poner límites? ¿Por qué me puedo adaptar tan fácilmente? ¿Por qué me cuesta comunicarme? Por eso, porque el rechazo duele demasiado y el cerebro prioriza muchas veces el estar bien, o el más bien el sentirse bien, antes que experimentar dolor. No es exageración, es una respuesta biológica. Por lo tanto, el cuerpo también siente abandono. Y tener el vínculo, aunque no sea sano, le proporciona seguridad al cerebro primitivo, al cerebro infantil, que es el que les estoy diciendo, que necesita generar creencias para poder amar a sus padres. Pero ya no tenemos un cerebro infantil, tenemos un cerebro que sí puede padecer dolor, pero al mismo tiempo puede perseverar, puede transformar el dolor. Entonces, ya no es necesario quedarnos con los vínculos y generar historias, generar creencias a partir de ellos para poder justificar las faltas, porque ya nuestro cerebro tiene la capacidad de poder procesar el dolor. También la intermitencia engancha más que la estabilidad. Usualmente la estabilidad, si tuvieran la oportunidad o si no, es la invitación de leer el libro o escuchar el audiolibro de Las mujeres que aman demasiado, justamente es a lo que menciona la autora. Al cerebro femenino em, que no creció en un hogar funcional, le fascina la inestabilidad, pero así le fascina, claro, inconscientemente. Cuando hay estabilidad, la aburre. Cuando hay estabilidad, se genera como este de, pues no me agrada, porque el cerebro pone a través de la recompensa y la dopamina que les mencionaba, que cuando el vínculo es inconsistente, se genera este refuerzo, porque a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Y es uno de los más potentes para poder mantener la conducta. Entonces no termina siendo que la persona se aleje, sino que se involucre cada vez más, esperando el siguiente momento de conexión. Eso explica por qué las relaciones más inestables pueden sentirse más intensas, pero no por mayor amor, sino por más adrenalina. Porque el sistema emocional, el sistema ahora sí que de traumas, de heridas, y el de recompensa está más activo que en otros sitios. Por eso nos mantiene más expectantes, con más emoción, no necesariamente sano. Porque las relaciones sanas no necesariamente tienen adrenalina ni intensidad. Pero para nuestro cerebro que conoce o relaciona amor, inestabilidad, esto le parece aburridísimo, porque considera que ni siquiera puede ser amor. ¿Les digo? Entonces la incertidumbre activa más que la estabilidad. El cerebro se engancha de tal vez ahora sí, una necesidad infantil. De no desechar la idea de mis padres, tal vez ahora sí va a ser diferente. La dopamina refuerza la búsqueda de estas necesidades, pero la refuerza en los demás, la refuerza en nosotras para buscar en los demás. Y la intensidad no necesariamente es igual a profundidad emocional, sino más bien que la inestabilidad nos puede provocar adicción, más que profundidad emocional. También esto que ya habíamos hablado, pero para ahora sí que dar pauta, porque vamos a entrar a los tipos de apegos. Pero consideremos esto, que el cerebro busca familiaridad, no bienestar. Desde la teoría del apego vamos desarrollando modelos internos sobre cómo es el amor a partir de nuestras experiencias, lo que les comentaba. Por eso el cerebro tiende a buscar lo que reconoce. Si yo pienso en un carro rojo porque estoy pensando en comprar un carro rojo, parece ser que cada que salgo a la calle, más personas tienen carros rojos. Y no, no es que a todos se les ocurrió un día tener carros rojos, sino más bien que yo ya lo tenía en mente.
que mi cerebro, que tiene la capacidad de focalizar atención, se dispuso a focalizarla ahí, en algo que yo quería, en algo que yo tenía presente. Por eso vamos carros rojos. Lo mismo pasa al vincularnos. Si una persona creció con amor inconsistente, distante o condicionado, este patrón puede sentirse normal en la adultez. Por eso las relaciones que generan ansiedad o duda resultan familiares. Y al cerebro no le inquieta eso. Porque mientras que vínculos sanos se perciben como extraños o poco intensos, los otros vínculos se perciben muy atractivos. Y realmente no se trata de una elección consciente, sino de una memoria arraigada. Yo conozco que así son las cosas y no conozco otra manera de vincularme. Y esto de mejor malo conocido que bueno por conocer es una realidad en el cerebro. Mejor el tipo de vínculo que conozco, en el que sé cómo sobrevivir, que un vínculo que me llevaría a un lugar extraño, un lugar donde no me aprendí a relacionar, un vínculo donde nadie se va a hacer responsable de mí, un vínculo donde no hay a quien echarle la culpa, un vínculo donde me puedo ver a mí con responsabilidad y el otro sabe con responsabilidad, una relación de adultos. Entonces, considerando esto, este punto, el cerebro prefiere lo conocido, lo familiar no es lo mismo que lo sano, repetimos lo que aprendimos como amor y lo estable puede sentirse raro al inicio, pero no necesariamente lo raro o lo incómodo es malo o no es sano. De hecho, muchas veces es lo que nos puede permitir a nosotros, o más bien a nosotras en este caso, estar avanzando en madurez, lo que automáticamente no se siente tan bien, tan cómodo, porque es lo que nos saca a zonas donde no se ha construido. De hecho, tal cual, a zonas, a redes neurológicas que no existen y que estamos generando apenas. Pero nos pueden permitir, como les decía al principio, sanar. Y más porque la otra persona no sane, porque eso no pasa, porque nosotras tenemos la oportunidad de vincularnos de diferente forma. Por ende, generar distintos hábitos, generar distintas redes neurológicas, generar distinto punto de ver la vida, de ver a las personas, de entender que es un hombre, de entender que es una mujer. Por eso es importante traer todo esto a conciencia. Pero por el día de hoy ya se acabó nuestro tiempo y todavía nos faltan cosas por ver. Por ejemplo, para darles eh, un spoiler de lo que veremos la próxima semana, aquí tenemos el apego ansioso. Amar desde el miedo a perder. Cómo se ve en el cerebro femenino. ¿Qué requiere? ¿Qué necesita conexión y validación? ¿Qué necesitaríamos estar trabajando en cada uno de estos puntos? Pero si el Señor permite, será un tema para que estemos revisando la próxima semana. Mientras tanto, todo lo visto el día de hoy espero pueda servir para ir trayendo a la mente algunas ideas, experiencias que si tenemos pues, ahora sí que recientes. Les mandaba un test ahí en el grupo de los apegos, también sería muy bien que lo pudieran hacer para que esta introducción nos pueda servir para lo que estaremos viendo la próxima semana y esas cosas como básicas del cerebro femenino ya lo tengamos presente y podamos avanzar la próxima semana con mayor claridad e igual respondiendo dudas si fuese el caso. Pero bueno, por esta ocasión le vamos a dejar hasta aquí. Déjenme acabar la grabación.